¿En qué se fue el recurso? Pues en una buena parte en la corrupción. Y corrupción vinculado con desarticulación de Pemex y de CFE, pues lo que provocaron fue una pérdida de soberanía. Pero dicen entonces, que no hubo ahora, riesgo. pues sí, pero... Permítame. Hoy se le está premiando a quien ha hecho las cosas mal, no a quien ha hecho las cosas bien. Se le premia a una empresa probada en corrupción, se le premia a una empresa ineficiente. La solución no es regalarle más dinero a una administración incapaz de generar valor. Dándole a Petróleos Mexicanos el respiro que los gobiernos neoliberales le negaron durante décadas y le pone fin a un modelo de saqueo disfrazado de recaudación fiscal. Durante los gobiernos neoliberales, Pemex generó billones en ingresos que en lugar de invertirse en exploración, refinación y producción, se iban a bolsillos de unos cuantos. Vamos a ir a la conferencia hoy, 12 de marzo del 2025. Ante la pregunta de una periodista que le pregunta a la presidenta de México que qué opinaba del cinismo de la oposición, que hoy dicen que estos gobiernos de la Cuarta Transformación han quebrado a Pemex, que estaba muy bien, que todo marchaba perfectamente y que hoy el gobierno de Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum está quebrando a Pemex. Así de cínicos son estos señores. Amigos y amigas, vamos a ir primero a la contestación que le da la presidenta de México y también vamos a ir a la intervención de esta senadora de Acción Nacional, Gina Campuzano, que es la que se aventó la puntada. Y vamos a ir también a la contestación que le dio el senador Cetina, que por cierto es del estado de Hidalgo. Amigos, vamos a ir a la contestación de la presidenta de México. ¿En qué se fue el recurso? Pues en una buena parte en la corrupción. Y corrupción vinculado con desarticulación de Pemex y de CFE, pues lo que provocaron fue una pérdida de soberanía. Pero dicen entonces, que no hubo ahora, riesgo. Pues sí, pero es como lo de los programas de bienestar, que dijeron que estaban de acuerdo, luego dijeron que no y otra vez votaron en contra. ¡Qué bueno! Porque así el pueblo de México sabe pues realmente lo que representan estos partidos y a quién representan, ¿no? Y recordar. Esta es la deuda. Fíjense, de 2007 a 2018, la deuda de Pemex, esto ahí para todos los comentócratas que se la pasan hablando de los problemas de Pemex, pasó de 68.9 miles de millones de dólares, fíjense nada más, a 132. En el 2019 disminuye, 2020 eso tiene que ver con la paridad peso-dólar. Recuerden que 2020 vino la pandemia y subió el monto en ese sentido. Y luego viene una caída muy importante hasta 99.4. Pero lo más impresionante es que, además de que subió más del doble la deuda, o el doble, la producción cayó de petróleo. Y cada vez se importaba más gasolina. Si eso no es pérdida de soberanía energética, pues entonces, ¿qué es? Endeudar una empresa pública y producir menos e importar. Pues eso es pérdida de soberanía, ¿no? Vamos a ir a la intervención de la senadora Gina Campuzano, donde con gran cinismo sube a tribuna a decir que Pemex estaba perfectamente muy bien antes de que llegara
el gobierno de la Cuarta Transformación y que Andrés Manuel López Obrador y Claudia Sheinbaum están terminando con Pemex y Comisión Federal. Amigos, aquí lo increíble es el cinismo de estos legisladores de Acción Nacional. Parece que han de creer que el pueblo no tiene memoria y que se le va a olvidar que entregaron los recursos al extranjero. Hay que recordar que al señor Ricardo Anaya le dieron 6.800 millones de pesos para aprobar la reforma de Enrique Peña Nieto en el 2013. Amigos, vamos a escuchar el cinismo de esta legisladora. Con el permiso de la presidencia. Adelante. Hoy enfrentamos una propuesta irresponsable que pone en riesgo el futuro de México. La reforma a la ley de hidrocarburos que pretenden aprobar hoy es un golpe directo a las finanzas públicas, un premio a la ineficiencia y una carga más para los ciudadanos, quienes terminarán pagando las consecuencias de esta mala administración. Porque la peor administración que ha tenido Pemex en décadas es la actual. Bajo el mando del flamante Octavio Romero Oropesa, quien ahora encabeza el Infonavit, la deuda financiera de la empresa ha alcanzado 1.9 billones de pesos. La producción del petróleo ha caído a su nivel más bajo en 13 años, mientras que la deuda con proveedores se ha disparado a 402,000 millones de pesos. Tan solo en el 2024, Pemex reportó una pérdida neta de más de 30 millones de dólares y una caída del 6.3% en la producción de hidrocarburos respecto al año anterior. Senadora Campuzano González, permítame un segundo. Pido a la Asamblea guardar silencio. De repente se me hace que sale mejor cuando no estamos tantos. Adelante, senadora. Gracias, presidente. Si sumamos las pérdidas desde el 2019, el total asciende a un alarmante 1.66 billones de pesos. Octavio Romero Oropesa dejó un déficit de 1.3 billones de pesos en Pemex. Mientras tanto, la Secretaría de Hacienda intenta maquillar el déficit diciendo que no hay un impacto presupuestal, que en esta iniciativa se extinguen, déjenme decirles, 3 obligaciones fiscales de Pemex que nutrían las finanzas públicas. ¿El resultado cuál es? 50,000 millones de pesos menos para el país, recursos que se dejan de invertir en salud, educación y seguridad. No es verdad que la gasolina no ha subido desde el sexenio pasado. La gasolina está un 41% más cara. La recibieron ustedes en el 2019, desde el 2018 pues, en 17 pesos. Y hoy los mexicanos la pagan por los cielos. El gobierno de Calderón, les guste o no, era la gasolina 20% más barata en México que en Estados Unidos. Hoy es 50% más cara aquí que en Estados Unidos. Dicen que no le están dando privilegios a Pemex, pero le están perdonando el pago de derechos. Y eso significa una cosa, más deuda para los ciudadanos. Con estas extensiones fiscales están totalmente desmantelando 3 fondos clave. El Fondo de Estabilidad de los Ingresos Presupuestarios, que este gobierno ya lo dejó totalmente en ceros. El Fondo de Estabilización de las Entidades Federativas y el Fondo de Estabilidad de Hidrocarburos. El resultado, menos dinero para los estados, menos recursos para los mexicanos en carreteras, seguridad, salud y educación. ¿Con qué cara van a mirar a los ciudadanos cuando regresan a sus estados después de aprobar una reforma que les arrebata los recursos para seguir tapando un agujero ya imposible de sostener que es Pemex? Esta no es una política energética, es un saqueo. Hoy el petróleo mexicano ya no pertenece al pueblo, es el botín de unos cuantos. Mientras se le reduce la carga fiscal a Pemex, los ciudadanos siguen pagando
impuestos altísimos por la gasolina. Morena no quiere reducir los impuestos del combustible. Actualmente, los mexicanos pagamos de impuesto por cada litro que consumimos, 10 pesos aproximadamente de impuestos. La gasolina debería de costar 20 pesos por litro, no los 24 o 25 pesos que el día de hoy pagamos los mexicanos. Esta política de rescate a Pemex les ha costado a los mexicanos 267 mil millones de pesos en los últimos 6 años. En total, los apoyos fiscales que ha recibido Pemex han sumado 2.1 billones de pesos que pudieron haberse ido y destinado a la salud, vuelvo a repetir, a la salud, educación y seguridad de los mexicanos. Esto jamás llegó para el pueblo mexicano. Yo les quiero preguntar a todos ustedes, ¿a qué empresa en México se le perdona no pagar impuestos? Porque Pemex goza de estos privilegios fiscales mientras millones de mexicanos y pymes pagan hasta el último centavo de impuestos. No hay excepciones para ellos. Senadora Campuzano. ¿Perdón? Sí, termina, por favor. Termino, presidente. Mientras los mexicanos cargan con esta deuda, Pemex sigue debiendo 400 mil millones de pesos a proveedores. Ojalá todas las empresas en México recibieran el mismo trato y los mismos privilegios, pero no. Aquí solo se protege a una petrolera ineficiente, mientras los ciudadanos y empresarios se les exige pagar hasta el último centavo. No nos oponemos a una reforma al sector energético, nos oponemos a una reforma que solo beneficia a una empresa ineficiente a costa de los mexicanos. Si de verdad quisiéramos mejorar Pemex, deberíamos exigir transparencia, eficiencia y una reestructura de fondo. Sí, termina, senadora Campuzano González, por favor. Ya voy a terminar, presidente, permítame. Hoy se le está premiando a quien ha hecho las cosas mal, no a quien ha hecho las cosas bien. Se le premia a una empresa probada en corrupción, se le premia a una empresa ineficiente. La solución no es regalarle más dinero a una administración incapaz de generar valor. La solución es reducir la carga fiscal para los mexicanos, no para Pemex. La solución es garantizar que los recursos del país se utilicen realmente en lo que importa. Y repito, educación, salud, seguridad y bienestar para todos. Ojalá ustedes algún día dejaran de tirar el dinero de todas y de todos los mexicanos. Es cuanto, presidente. Gracias, senadora Campuzano González. Vamos a ir a la intervención del senador Óscar Cantón Cetina del grupo parlamentario de Morena, que le recuerda, por si no tienen memoria, el saqueo del cual fue objeto Petróleos Mexicanos, pero parece que a estos señores de la oposición se les ha olvidado. Pero al pueblo de México nunca se les va a olvidar, y por eso hoy, amigos y amigas, hoy la oposición está perdida, está moralmente derrotada. Vamos a ir al video. De Morena, a favor y hasta por 5 minutos. Con su permiso, presidenta. Adelante. Compañeras y compañeros senadores, pueblo de México que hoy nos sigue en esta sesión del Pleno del Senado de la República. Mire, este dictamen, para decirlo en palabras sencillas, viene a corregir una injusticia histórica, dándole a Petróleos Mexicanos el respiro que los gobiernos neoliberales le negaron durante décadas y le pone fin a un modelo de saqueo disfrazado de recaudación fiscal. Durante los gobiernos neoliberales, Pemex generó billones en ingresos que en lugar de invertirse en exploración, refinación y producción, se iban a bolsillos de unos cuantos y al pago de una
carga fiscal absurda que llegó a ser del 65% de sus ingresos. Ahora vienen aquí a decir que su política energética estaba salvando al país, cuando lo que hicieron fue a toda costa intentar privatizar todo el sector energético, pero especialmente Petróleos Mexicanos y Comisión Federal de Electricidad. Nos dicen que esta reforma bajará los ingresos del Gobierno de México, que no será suficiente para Petróleos Mexicanos. ¿Por qué no empezamos porque nos digan dónde están los billones de pesos que recibió Petróleos Mexicanos y que luego trasladaron a la Hacienda Federal, pero que no sabemos el destino después de esos billones? ¿Qué dejaron? Más deuda para Pemex, una muy pequeña y mediocre inversión en exploración y refinación y 0 refinerías nuevas. Una barda sí. Los ingresos no faltaron. Lo que sobraron fueron los ladrones y el atraco fue descarado y vil contra la patria. Le impusieron un régimen fiscal que la hacía inviable. Como vendepatrias, crearon condiciones para que las transnacionales hicieran negocio con nuestra soberanía energética. Es decir, un complot real contra el Estado y el pueblo mexicano, operado, pero seguramente desde el propio gobierno neoliberal. Pero eso se acabó. Ese es el sentido de esta reforma. Esta reforma, con su componente constitucional, pero también de leyes secundarias, es lo que quiere es dar viabilidad a Petróleos Mexicanos y que sus ingresos sean aprovechados para beneficio del pueblo de México, para que sirva para que haya infraestructura en este país, para que se genere un ambiente de negocios y de inversión y que el energético sea un detonador del desarrollo regional. Eso es lo que queremos con esta reforma y con esta legislación secundaria. Hay una deuda, ciertamente, pero esta deuda no es de ahorita, viene de un acumulado de todo ese saqueo a los recursos petroleros y, por el otro lado, endeudarlos que de manera entonces tan simple prácticamente no le daban viabilidad a la empresa. Esto es que la carga fiscal que estamos ahora nosotros aprobando, asfixiante hasta ahora, se crea ese derecho petrolero para el bienestar, con un sistema más justo y equitativo, con una tasa fija del 30% para el petróleo y un poquito más del 11% para el gas. Petróleos Mexicanos entonces, y con esto concluyo, a nombre de la fracción parlamentaria de Morena, de que Pemex podrá invertir en sí mismo y también con esos recursos de exploración, mantenimiento y refinación, se fortalecerá la soberanía energética y se dará prioridad al desarrollo nacional. Por eso vamos a votar a favor de este dictamen que está a discusión. Muchas gracias por su atención. Gracias, presidenta. Gracias, senador. Continúa.